Hola a todos, estamos grabando la sesión número 11 de nuestra materia Creatividad e Innovación. Estamos ya en la unidad del pensamiento creativo. Mirábamos el método práctica, el planteamiento del problema, la redefinición y ahora vamos a ver el análisis del problema, que es la segunda fase. La fase 0 es el planteamiento del problema, la fase 1 es la redefinición del problema, y ya que está redefinido el problema, entonces vamos a analizarlo. Y también pues se presentan técnicas para poder analizar de una manera más completa una problemática con la que nos enfrentemos. Entonces, vamos a ver 4 técnicas. La primera es el análisis dimensional. La segunda es el diagrama de Ishikawa. La tercera es el árbol de causas y efectos. Y la cuarta, los sistemas de relevancia o pertinencia. La numeración que está aquí es porque tiene continuidad con las técnicas que presentamos en la fase 2, la redefinición del problema. Entonces vamos viendo en qué consiste el análisis dimensional. Nos encontramos con un problema, entonces lo analizamos dimensionalmente, que significa que vamos a explorar y clarificar las dimensiones y límites de los problemas a través de 6 dimensiones de todo problema. El primero es ver en qué consiste la dimensión sustantiva, que es cómo se ha generado, a qué se refiere, si actitudes, hechos, fines o medios, si este problema es activo o pasivo, si es visible o latente. Esa es la dimensión número 1. ¿En qué consiste? Es la dimensión sustantiva. La dimensión personal es quién lo produce o a quién afecta. Y aquí vamos a identificar el problema, quién lo identificó, quién produjo el problema, a quién afecta el problema, quién puede solucionarlo, a quién hay que consultar para resolver el problema. Esta es la dimensión personal. La dimensión finalista de la técnica es responder qué queremos conseguir resolviendo este problema, por qué gastamos tiempo y dinero en este problema, para pasar luego a la dimensión temporal. Desde cuándo se produce este problema. Y aquí vamos a revisar si es antiguo o reciente, si es actual y presente o potencial y futuro, si es permanente, recurrente, ocasional, cuándo surgió el problema por primera vez, desde cuándo se manifiesta, ha ido aumentando su importancia. Luego la dimensión cuantitativa, cuánto importa el problema. Hay que responder a las preguntas si hace perder mucho tiempo el problema, qué costes produce, cómo afecta a la calidad, al servicio al cliente, a la satisfacción del personal, en qué medida afecta a la organización y a su cultura y valores. Y finalmente, la dimensión cualitativa de la técnica, que es cómo se produce el problema, cómo se presentó, cómo evoluciona, si es un problema técnico, un problema de relaciones humanas, de organización, etcétera. En este consiste el análisis dimensional, a analizar estas dimensiones de la problemática: la sustantiva, personal, finalista, temporal, cuantitativa y cualitativa. Van a tener un PDF donde ustedes van a encontrar esta técnica para que la puedan revisar y la puedan aplicar. Esta técnica, entonces, las fases para aplicarla: primero se expone el problema a un grupo, luego vamos a escribir breves descripciones, luego de esas descripciones vamos a escribir contestaciones utilizando una batería de preguntas, que son las que les presenté en la diapositiva pasada. Luego vamos a evaluar las respuestas y finalmente a seleccionar áreas más importantes y más aplicables al problema para un análisis más profundo. Entonces, son 5 fases. Luego tenemos un ejemplo, lo vamos a hacer de una manera rápida, ya que casi no tenemos tiempo. En el PDF ustedes lo van a encontrar, lo van a poder leer. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema, estudiar el clima laboral,
porque hemos visto que el personal está desmotivado. Entonces empezamos analizando la dimensión eh, donde respondemos en qué consiste el problema, la dimensión sustantiva. Es un problema que no se ha detectado nunca, esta desmotivación, que forma parte de un problema más amplio de insatisfacción del personal, empeora notablemente la situación si no se toman medidas. Luego vamos a ver quién lo produce o a quién afecta. Y la desmotivación no se produce en los niveles superiores de la organización, solamente en los niveles los inferiores. Es mayor la desmotivación en el personal con más años de servicio y es también mayor en el personal femenino. Entonces, el personal se siente más desmotivado las que son mujeres y los que tienen muchos años de servicio. Entonces, ¿a quién afecta más? Luego, ¿para qué resolvemos ese problema? Entonces, es para que haya un buen clima laboral y como consecuencia, un mejor rendimiento. Luego, ¿desde cuándo se produce este problema? Es un problema antiguo, pero se ha agudizado en tiempos recientes. ¿Cuánto importa el problema? Tiene un alto impacto en la productividad del personal, en los plazos de fabricación, en el trato al cliente. ¿Y cómo se produce este problema? Se manifiesta fundamentalmente en el comportamiento en el puesto de trabajo y también porque hay enfrentamientos con personas, grupos, por rivalidades o celos. Estas son las dimensiones de un problema, entonces tú puedes adecuarlo a cualquier problemática que tú tengas frente a ti, para que puedas tú analizar profundamente y ver las posibles causas que están detrás de las consecuencias que está generando esa problemática. Entonces, este es la primera técnica de análisis de los problemas, que es el análisis dimensional. Luego tenemos el diagrama de Ishikawa. Ustedes van a tener también de igual manera el PDF, ahí está. Y Ishikawa es un experto japonés en calidad de diseño. Fue el que diseñó esta técnica para uso en círculos de calidad. Entonces, este análisis tiene que ver con la calidad. Entonces, la técnica consiste en un diagrama que también se le conoce como el diagrama del pez. Ustedes lo van a ver en alguna ocasión, especialmente los que van a la psicología organizacional. Ishikawa agrupa en 4 grandes bloques o causas primarias una problemática. Primero, el problema tiene que ver con máquinas, luego con mano de obra, con materiales y métodos. Y ahí se forma lo que ustedes pueden ver como la forma del pez. Entonces, ¿cuáles son las fases y cómo podemos utilizar esta técnica? Primero, se identifica un problema. ¿Okay? Al identificar el problema, nosotros vamos a estudiar las posibles causas del problema, las que tengan que ver con personas, las que tengan que ver con métodos, las que tengan que ver con máquinas y las que tengan que ver con material. Entonces, ya que tenemos esas causas producidas, nosotros podemos adecuarlos a una problemática y analizarla más a fondo. Si nosotros tenemos la problemática de que queremos lograr una creatividad perfecta en una organización. Entonces, vamos a ver qué tanto causa la falta de creatividad o incide en la creatividad la gente. Y aquí vamos a ver cómo se necesita entrenamiento, se tienen que hacer pruebas, a ver qué tan creativos son, realizar talleres de pensamiento creativo, hay que contratar gente que motive a la creatividad, investigar pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los problemas que tienen que ver con la creatividad perfecta en una organización, en tanto la gente. Luego los materiales. ¿Por qué no se logra esa creatividad perfecta? Pues falta dinero, el presupuesto es muy poco, falta publicidad, etcétera, etcétera. Luego los que tengan que ver con el entorno para impedir o que no haya esa creatividad o que haya esa creatividad también perfecta en la organización, pues tiene que haber cosas divertidas, un lugar divertido, celebrar las ideas de los empleados, hacer concursos para poder lograr, y esas causas que logran la creatividad perfecta tienen que ver con el entorno. Y finalmente las políticas, que es lo que pide la organización, la misión, visión u objetivos de toda organización, esas se llaman políticas, y aquí tenemos que a veces no se asignan cuotas de ideas,
se exige que todo el mundo aporte una idea a todas las reuniones y a veces no es así. Entonces, este diagrama analiza 4 causas: la gente, materiales, entorno y políticas. Por ejemplo, si ustedes tienen la problemática de reprobar muchos exámenes o quieren pasar el mayor número de exámenes posibles, ustedes, pues hay que analizar la gente, qué tanto tienen que ver los profesores, qué tanto tienen que ver ustedes, hay que analizar los materiales, las clases que se les dan, los recursos de libros, de PDFs que se le dan, de artículos. Hay que revisar el entorno, cómo está donde estudias, cómo está en tu salón, cómo llegaste, cómo te sentaste, qué estabas haciendo, etcétera, etcétera. Luego hay que revisar las políticas, la escuela, las políticas del maestro revisar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cómo ese diagrama de Ishikawa se puede utilizar en analizar un problema. Entonces, esta sería la segunda técnica, la técnica de el diagrama de Ishikawa. Luego, la técnica de el árbol de causas y efectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del árbol de causas y efectos? Pues la técnica es para encontrar el porqué del problema, sus causas y descubrir. Entonces, primero analizamos causas primarias de un problema, lo más importante. Luego, causas de segundo orden. Entonces, en este primer momento son las causas. Luego en el proceso vamos a detenernos. Perdón, aquí hay un error. El proceso se detiene cuando la causa obedezca a un agente externo, cuando ya no tengo que ver con nosotros. Entonces se va haciendo un diagrama. Causas primarias, causas secundarias, etcétera, etcétera, hasta que ya no salga de nosotros. Luego analizamos las consecuencias. Y lo mismo, las consecuencias primarias, los efectos primarios y los de segundo orden. Así, por ejemplo, nosotros tenemos, si queremos revisar la desmotivación de los mandos medios, pues aquí tenemos, esta es la causa principal y aquí tenemos las causas primarias, ¿ok? Y luego las causas secundarias. Ahí va a estar también en el PDF para que lo lean y también en el video lo pueden pausar y lo pueden leer de una manera más pausada. Entonces, las consecuencias de esta desmotivación, las de primer orden, aquí están: alta rotación del personal, bajo rendimiento, absentismo. Luego, la desmotivación en los que puedan, el coste de formación de los sustitutos, etcétera, etcétera. Entonces, la desmotivación la revisamos por las causas y las consecuencias, ¿ok? De primer orden y de segundo orden. ¿Puede haber de tercer orden? Por supuesto que sí. Y hasta que ya no tenga que ver con el personal, que no tenga que ver directamente, es cuando la gente es externo, ya ahí no depende de nosotros, entonces ya no podemos revisarlo. Y por último, tenemos los sistemas de relevancia y pertinencia para analizar. ¿Cómo se hace? Este es el árbol de la pertinencia. Consiste en organizar la información sobre un problema por medio de sucesivos desgloses de los elementos. Y aquí las fases del proceso son las siguientes. Primero se escribe el elemento de mayor nivel, luego subelementos, luego se escriben los elementos de menor nivel hasta agotar el tema. Y se comprueba la validez del sistema, se utilizan los elementos de menor nivel, determina si hace falta un sistema binario, si es así hay que construirlo, luego se escribe el elemento de mayor nivel, ¿ok? Entonces es un árbol, es parecido al de la diapositiva anterior, pero aquí la diferencia que, bueno, no tiene mucha diferencia, solamente que pues este árbol es llamado el árbol de las pertinencias, allá es de las causas y consecuencias, ¿ok? Estos serían las 4 técnicas para analizar la problemática. Todavía no estamos dando ideas creativas, ya esa es la siguiente sesión, pero aquí es analizar. Planteamos el problema, redefinimos el problema y lo analizamos de fondo. Entonces, a manera de resumen, antes de proceder a la fase de generación de ideas de la creatividad para la resolución de problemas, hay que tratar de analizar el problema. Luego, determinar con la técnica análisis dimensional, determinamos las dimensiones de un problema preguntando el qué, el quién, el cuándo, el para qué, el cuándo, el cuánto, el cómo y el dónde. Con la técnica diagrama Ishikawa, nosotros vemos en los círculos de calidad una posible respuesta a la pregunta ¿por qué? Y
una técnica más completa, la técnica de árbol de causas y efectos, porque analizamos las causas y las consecuencias o efectos de un determinado problema. Y por último, esta técnica de los sistemas de relevancia o pertinencia descompone el problema en elementos a varios niveles y lo compara con otros problemas relacionados. Estamos aquí en esta fase número 2 de análisis de la problemática. Entonces, a raíz de que nosotros ya planteamos el problema, ya redefinimos el problema que estamos tratando, lo analizamos, ahora vamos a pasar a lo que es a la fase 3, que es las ideas creativas. En ocasiones queremos lanzar ideas y ver las soluciones, pero no se puede. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos analizado una problemática, porque si no sabemos qué tenemos, no vamos a saber qué hacer. Es igual como en la psicoterapia, de pronto tú tienes que plantear el problema, qué está pasando, cuáles son los estímulos discriminativos, cuáles son los antecedentes de una problemática, cuál es la conducta que generan esos estímulos y cuáles son las consecuencias de esa conducta generada por estos estímulos. Ya que nosotros tenemos analizado, entonces podemos decir, con este estímulo hacemos esta conducta y reforzamos esta consecuencia. Eso es para que nosotros aprendamos a utilizar estas técnicas de creatividad también en el análisis de las problemáticas en torno a lo psicológico. Entonces, hasta aquí el video. Van a tener ahí unos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Espero se encuentren muy bien.